Entonces, ay, pues de manera de introducción, pues sabemos que el cáncer endometrial es el tumor maligno del aparato reproductor femenino más habitual en todo el mundo, más en el mundo occidental, y el cuarto cáncer más frecuente en mujeres después del de mama, pulmón y colorectal. La edad promedio al momento del diagnóstico va a ser de 60 años. Esto va a variar un poco según los tipos de cáncer de endometrio, sea tipo 1 o tipo 2. En general, el pronóstico del carcinoma endometrial es bueno, con una supervivencia global alrededor del 80%. Pues sabemos ya hablando un poquito de la anatomía del útero, solo para saber que el endometrio es la túnica de mucosa interna. Tiene una forma triangular, tiene un epitelio columnar con formaciones glandulares y un estroma especializado y va a ser susceptible a cambios estructurales y funcionales cíclicos, ya que va a ser dependiente de hormonas. Entonces, en general, las capas del endometrio pues las vamos a dividir en una capa funcional, una capa basal, y la capa funcional a su vez se va a dividir en una capa compacta o epitelial y una capa esponjosa o estromal. A nivel de epidemiología, pues no tenemos unos datos acerca de solo cáncer de endometrio porque todas las guías y todos los estudios epidemiológicos pues, hablan acerca de cáncer de cuerpo uterino. Ahí llevan tanto sarcoma como cáncer endometrial. Entonces sí se ha encontrado pues en Globocan 2022 e igual desde el 2020 se ha mantenido en la misma posición con una incidencia de un puesto número 15 con respecto a la incidencia y un puesto número 19 con respecto a la mortalidad, pero obviamente pues no podemos determinar qué tanto corresponde tanto como a sarcoma o qué parte corresponde a cáncer endometrial. Con respecto a Guatemala, ya este alcanza el número 16 con respecto a los casos, a los nuevos casos anualmente, solo en 2022, perdón que ahí lo puse 2020, pero no, esta es la actualización 2022, se diagnosticaron 186 casos y con respecto al número de muertes, pues se encuentra en la posición número 21. Estos son los datos epidemiológicos del INCAN. En el 2019 se diagnosticaron 28 casos de cáncer del cuerpo del útero. De igual manera, pues no tenemos una epidemiología específica de cáncer de endometrio, pero sí podemos saber de que corresponde solo al 1,9% de todos los casos de, de diagnosticados de cáncer en nuestra institución. Como les había dicho, pues hay dos tipos de cánceres endometriales, el tipo 1 y tipo 2 según Bachman. Podemos dividir el tipo 1 como cáncer endometrioide, tiene una epidemiología o una incidencia promedio de 63 años. El 70% de estos cánceres van a estar limitados al cuerpo uterino al momento del diagnóstico y su supervivencia a 5 años va a ser de aproximadamente el 83%. Los tipo 2, que son cánceres no endometrioides, tienen un promedio de diagnóstico de 67 años, ya se eleva un poquito más. La mitad de ellas pues ya van a presentar una propagación fuera del cuerpo uterino al momento del diagnóstico y su supervivencia va a bajar aproximadamente hasta el 62% para carcinoma de células claras y 53% para carcinomas serosos papilares. En general podemos englobar factores de riesgo asociados al cáncer endometrial, más asociado con la exposición a estrógeno sin oposición. Esto va a depender también de la obesidad, tratamiento estrogénico que la paciente haya recibido, factores menstruales y reproductivos, el medio ambiente, la edad avanzada, antecedentes heredofamiliares, el uso del tamoxifeno y enfermedades concomitantes que van a hacer una exposición a estrógenos también. Podemos dividir según el récord relativo qué tanto va a ser o qué puntaje va a tener el factor de riesgo o qué asociación con el cáncer endometrial. Y se dice que los que tienen más riesgo relativo son la exposición a estrógenos exógenos, que va a ser el principal, y el riesgo familiar o genético con el síndrome de Lynch 2, seguido de todas las factores que van a exponer a estrógenos sin oposición, que van a ser el tamoxifeno, la obesidad, la edad avanzada, la diabetes, la hipertensión arterial, la menopausia tardía, la nuliparidad, la historia de esterilidad, la menarquia temprana, el antecedente de cáncer de mama y en menor número va a ser el síndrome de ovarios poliquísticos con ciclos anovulatorios. En general podemos decir que la obesidad, solo el hecho de tener obesidad pues me va a aumentar 10 veces más el riesgo de tener cáncer endometrial, pero cuando ya lo asociamos a nuliparidad y menopausia tardía, va a aumentarme 5 veces más todavía el riesgo de tener cáncer endometrial.
Los adipocitos en general pues van a incrementar en la circulación los factores proinflamatorios que van a promover una proliferación celular y por tanto la producción de radicales libres que van a dañar el ADN. Se ha visto que la asociación de cáncer de endometrio va a ser directamente proporcional al índice de masa corporal de la paciente. Y esto se ve más en pacientes posmenopáusicas donde su endometrio va a estar expuesto a la acción de los estrógenos con la ausencia de la progesterona que va a dar en una hiperplasia. Otros factores de riesgo importantes, como les decía, el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch pues, es un cáncer autosómico dominante hereditario. En general, el riesgo de tener cáncer endometrial solo por el hecho de ya tener esta mutación pues, va a tener un riesgo de por vida de 30 al 61%. E incluso en pacientes que tienen síndrome de Lynch, se ha visto que en 50% de los casos van a tener diagnóstico de cáncer de endometrio o cáncer de ovario antes de haberse diagnosticado incluso el cáncer de colon. También otro de los factores importantes, pues es el uso del tamoxifeno. El tamoxifeno va a aumentarme el riesgo de 6,3 por cada 1.000 pacientes que lo utilicen. El riesgo va a ser directamente proporcional a cuánto tiempo lo usaron. La sobrevida va a depender también de los años que usaron este tratamiento. La incidencia en general de cáncer de endometrio en una población general que no tiene ninguna otra patología o ningún otro tipo de cáncer o ningún tipo de uso de tratamiento con respecto al tamoxifeno va a ser en general de 0,7 por cada 1.000. Pero cuando ya son portadoras de cáncer de mama, el riesgo va a ser de 1,1 por cada 1.000. Y cuando se asocia a hormonoterapia con tamoxifeno, sube de 3 por cada 1.000. Entonces, ¿por qué va a dar ese factor de riesgo el tamoxifeno? Porque bien sabemos que tienen una acción antogénica al estrógeno porque bloquean su receptor. Sin embargo, paradójicamente, pues va a tener ciertos efectos agonistas estrogénicos, principalmente sobre el epitelio vaginal, el endometrial, el sistema óseo, los lípidos séricos y más aún, pues va a disminuir los niveles sanguíneos del estradiol circulante. Por tanto, va a ser un factor de riesgo asociado a esta patología. La diabetes también, como va a estar asociada a cambios hormonales secundarios al hiperinsulinismo inducido por la enfermedad, pues van a dar una inhibición hepática de la síntesis que transporta los estrógenos y aumentar una producción de andrógeno ovárico y suprarrenal. Entonces sí, en la mayoría de los estudios pues han encontrado un riesgo relativo alto de hasta 3 con la predisposición del cáncer de endometrio, pero hay estudios también que han confirmado que el uso de la metformina en comparación con el uso de la insulina va a ayudar a mejorar significativamente la sobrevida global de las pacientes que ya tienen establecido cáncer de endometrio asociado a diabetes mellitus. Factores determinantes con respecto al cáncer de endometrio, pues los factores que van a predisponer o factores de riesgo que van a predisponer a este cáncer de endometrio, pues van a ser cualquier factor que va a incrementar la exposición a los estrógenos sin oposición. Por ejemplo, todos los tratamientos de restitución de estrógenos, la obesidad, los ciclos anovulatorios, los tumores secretores de estrógenos que van a incrementar el riesgo de estos tumores. Pero hay otros factores que van a ser protectores que me van a ayudar a reducir la exposición de los estrógenos o van a incrementar los valores de la progesterona. Por ejemplo, los anticonceptivos orales o el tabaco que van a ser protectores. El tabaco, paradójicamente, sabemos que es un factor de riesgo para la mayoría de los cánceres. Sin embargo, se han encontrado estudios donde se encuentran como un factor protector. Obviamente, pues no es que vamos a recomendarle a la paciente que vaya a fumar porque sabemos que más es pues todo lo perjudicial para su salud que el beneficio que va a tener con respecto al cáncer de endometrio, que sabemos que no es tan común con respecto a los otros tipos de cáncer. Pero sí podemos saber de que fumar, pues, y lógico para la mayoría de nosotros, pues va a ser un factor protector en este caso. Encontramos factores protectores también, el levonorgestrel, los anticonceptivos orales, la multiparidad y la lactancia materna. La OMS pues habla de una lesión precursora para el cáncer endometrial. Antes se dividía la hiperplasia como hiperplasia simple, hiperplasia compleja, sin atipia y con atipia. Ahora sabemos que solo hablamos de dos tipos de hiperplasia, sin atipia y con atipia, no importa si es simple o compleja. Si estamos hablando de una hiperplasia simple, sabemos que va a tener está bajo un efecto estrogénico prolongado, el riesgo de cáncer en general pues, va a ser bien bajo, del 1 al 5%. Por tanto, podemos tratar de manera hormonal o sintomática y no va a ser considerada una lesión precancerosa. Sin embargo, ya la hiperplasia típica ya va a ser considerada una lesión precancerosa con un riesgo alto de tener cáncer endometrial de hasta un 25%. Por tanto, se te tiene que individualizar a la paciente. Obviamente, si tiene paridad satisfecha, tratar de dar el tratamiento quirúrgico
pero si no hay paridad satisfecha, podemos dar tratamiento hormonal según corresponda o según los factores de riesgo asociados. Y el adenocarcinoma endometrioide, que ya es considerado pues la lesión maligna, y aquí va a ser meramente quirúrgico para poder estadificar y tratar posteriormente. Entonces, estas lesiones precursoras, pues sabemos que cuando ya vamos a ofrecerle a la paciente un tratamiento conservador porque no tiene paridad satisfecha, obviamente vamos a individualizar según si no es obesa, si no tiene otros factores asociados como diabetes, hipertensión, otros factores de riesgo. Pero en este caso, si ya la consideramos una candidata a tratamiento conservador, pues las progestinas son un tratamiento seguro y muy efectivo en general en las pacientes sin atipia, pero cuando ya hay atipia, no es que no sean efectivos, pero la efectividad baja un montón, baja significativamente con respecto a los tratamientos cuando son pacientes que no tienen lesiones precursoras. Incluso sí se puede dar progestágeno en pacientes ya con un carcinoma endometrioide, específicamente en el G1, que es el único que puede ser candidata a un tratamiento conservador, pero sí hay que saber que su eficacia pues, va a bajar significativamente. El diagnóstico, pues, va a ser una paciente que nos va a llegar diciendo que tiene un flujo vaginal maloliente, hemorrágico, de característica hemorrágica. Vamos a sentir una paciente con un útero aumentado de tamaño que no va a estar presente en el 100% de los casos. Puede tener un dolor pélvico difuso, pero el mayor síntoma va a ser una hemorragia uterina normal. El 90% de las pacientes con cáncer endometrial pues, va a presentar un sangrado vaginal anómalo. Nos tiene que llamar la atención un sangrado intermenstrual o sangrado demasiado prolongado en aquellas mujeres perimenopáusicas o premenopáusicas anovulatorias, ya que normalmente pues no debería, no es el ciclo normal en ellas, o ellas ya saben qué tipo de ciclo tienen, y más si son anovulatorias que no están con ciclos regulares, pues tener un sangrado intermenstrual pues no debe llamar la atención. Y en aquellas pacientes posmenopáusicas que sabemos que no debería de sangrar, solo el hecho de sangrar pues ya debería ser preocupante porque va a conllevar una probabilidad de un 5 al 10% de diagnosticar un carcinoma endometrial, incluso antes de haber hecho un ultrasonido, pues ya no debería, nos debería llamar la atención que estamos ante la sospecha de este. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar? Pues siempre informar a las pacientes en general, o sea, no solo las pacientes que sangran, sino las pacientes cuando ya están entrando en su menopausia, acerca de los riesgos que hay o síntomas del cáncer endometrial, hacerles saber que si ya está diagnosticada una menopausia, o sea que ya lleva un año de ausencia de la menstruación, pues ya no debería sangrar en ningún momento y eso le debería de llamar la atención y acudir a su médico para hacer una revisión ginecológica. La detección anual en las pacientes con síndrome de Lynch específicamente, aquí ya cambia completamente todo, porque no es, bueno, a las pacientes en general no es que les vamos a andar haciendo biopsias endometriales a todas. Sin embargo, si hay una paciente que ya tiene un síndrome de Lynch, en este caso sí tiene cabida hacer un muestreo endometrial a partir de los 35 años por el alto riesgo de tener un cáncer endometrial a temprana edad. Ahora, el Papa Nicolau no es un muestreo, no debería ser un tamizaje para cáncer endometrial, porque las pacientes que han tenido o son diagnosticadas como un cáncer de endometrio, 50% de ellas van a tener una citología completamente negativa y no van a tener ninguna asociación o ninguna alteración al realizar el Papa Nicolau. El diagnóstico, pues tenemos que hacer exámenes generales a las pacientes, su hemograma, su química, radiografía de tórax, porque va a ser sometida a una intervención quirúrgica. Cuando tenemos una paciente que nos llega con un sangrado, lo primerito que vamos a hacer es una ecografía transvaginal. Eso me va a ayudar a determinar las características endometriales y la sospecha de la enfermedad o la patología adyacente. Ya una vez que nosotros tenemos la ecografía transvaginal, que ya les voy a decir los cortes acerca de la hiperplasia o del engrosamiento endometrial, pues ya vamos a pensar acerca de hacer un muestreo endometrial. El muestreo endometrial. Permítanme aquí. Entonces, muestreo endometrial lo vamos a hacer de dos maneras. Bien se puede hacer por PIPEL, que las dos son cánulas de muestreos endometriales, se puede hacer en un consultorio sin ningún problema, si es un poco doloroso porque se tiene que hacer un pinzamiento pues, del cervix para poder rectificar un poquito el útero y poder hacer la biopsia de manera pues no tan incómoda para la paciente. Entonces, PIPEL
Es una pinza que va a ser, perdón, es una cánula de manera, es desechable, es plástica, un plástico quirúrgico. Las tasas de detección van a ser para premenopáusicas 99% y para las posmenopáusicas casi el 100% de 99,6%, mientras que la de Novak ya baja un poquito porque sí es una cánula un poco más rígida, o sea, es de metal y las tasas de detección van a variar entre 67 y 97%. Ahora bien, marcadores tumorales en este caso, en el caso de cáncer de endometrio, no son enviados así de rutina. Sin embargo, podemos hacer una cuantificación del CA 125 cuando estamos sospechando de un cáncer endometrial tipo 2 o bien si al momento de diagnosticar el cáncer de endometrio ya le habían realizado el CA 125 y sí estaba elevado. Si no lo realizamos al inicio del diagnóstico o no sospechamos un tipo 2, no es necesario hacer un CA 125 porque la mayoría de ellos no se va a elevar. Entonces, en el ultrasonido transvaginal, pues es importante hacerlo transvaginal y no pélvico, porque la mayoría de los pacientes pues, van a ser obesas y no vamos a poder determinar realmente qué grosor endometrial va a tener la paciente. Entonces, hay criterios o cortes según guías para las pacientes posmenopáusicas. Estos son los cortes en las pacientes posmenopáusicas que tienen un sangrado normal. O sea, si la Sociedad de Radiólogos considera un corte en general de 5 milímetros, la COC considera un corte de 4 milímetros, sin embargo, la ESMO ya baja un poco hasta 3 milímetros. Sin embargo, se ha encontrado que cuando hacemos un corte de 4 o 5 milímetros como tope, la sensibilidad va a ser alta de 96% y la especificidad un poco de 61%. Pero cuando ya bajamos el corte a 3 milímetros, ya la especificidad me va a bajar hasta un 35%. Entonces, en general, pues vamos a individualizar cada caso. Nos vamos a guiar más por la sintomatología de la paciente y la historia de hemorragia vaginal. Obviamente, si tenemos una hemorragia vaginal así profusa y la paciente tiene un engrosamiento un grosor endometrial de 3 milímetros, pues igual, aunque estemos en el mínimo, pues podemos hacer una biopsia endometrial sin ningún problema ante la sospecha alta de tener un cáncer endometrial. Y viceversa, si tenemos un grosor endometrial de 5 milímetros y solo tuvo un sangrado aislado, de igual manera podemos individualizar a la paciente y hacer una biopsia endometrial también en este caso. Ahora, en las pacientes premenopáusicas es completamente diferente. Pues, obviamente tenemos que saber primero, uno, si tiene ciclos regulares, que no es muy común en el cáncer endometrial porque sabemos que la mayoría de los síntomas son eh, hemorragias vaginales, entonces la mayoría de los pacientes no vamos a saber en qué ciclo está, pero si lo sabemos, pues vamos ahí ver el tipo de grosor que va a tener en ese momento. Si estamos ante una paciente que esté en el día 2 o 4 del ciclo, pues el corte va a ser de 3 a 5 milímetros, si está en una fase proliferativa de 8 milímetros y si está en una fase secretora de 14 milímetros. Pero como la mayoría de las pacientes no tienen ciclos regulares, la mayoría de las guías dejan un corte de 15 milímetros en general para pacientes premenopáusicas o menores de 50 años. Ahora, ya cuando tenemos el ultrasonido, ya sabemos el grosor endometrial, le hicimos una biopsia, ya tenemos el diagnóstico histológico, pues lo que procede es ya hacer una tomografía. No se hace una tomografía de entrada, o sea, siempre se hace un ultrasonido previamente porque el ultrasonido es el que me va a demostrar características que nosotros debemos de saber acerca del engrosamiento endometrial. La tomografía pues no es muy fidedigna para saber el engrosamiento, pero sí me va a ser útil para determinar la extensión de la enfermedad metastásica. Cuando ya queremos saber, queremos tratar a pacientes conservadoramente porque no tienen paridad satisfecha, aquí no va a tener una utilidad muy importante porque no vamos a poder ver realmente la profundidad de la invasión endometrial o la presencia de enfermedad ganglionar. Al contrario, cuando estamos ante pacientes que queremos preservar útero para que eh, se embarace pronto, entonces aquí tenemos que seguir al siguiente paso, que es la resonancia magnética. Esta va a tener una precisión del 83% para diferenciarme si hay una invasión profunda de la superficial del miometrio. Va a tener un valor predictivo positivo del 90% para detectar la afección cervical, que es importantísimo también para saber en qué estadio clínico está antes de entrar a una intervención quirúrgica. Me va a contribuir a diferenciar pacientes de alto y de bajo riesgo y es más precisa para la estadificación preoperatoria. Sin embargo, pues por costos, no es que se les mande a todos los pacientes, podemos hacerlo por pasos con una tomografía y solo si la paciente va a ser sometida a un tratamiento conservador, pues sí, llegar al siguiente paso, que es la resonancia magnética. Ahora, además de hacer biopsias en consultorios con PIPELE y NOMAC, podemos hacer biopsias dirigidas con histeroscopía,
¿Qué hallazgos vamos a encontrar que me hagan sospechar de malignidad? Pues el engrosamiento, solo el hecho de tener engrosamiento endometrial en una paciente pues, menopáusica o premenopáusica con sintomatología, pues ya debería ser un criterio para tomar una biopsia. Además, podemos encontrar aumento de la vascularización, pólipos, áreas de necrosis o imágenes quísticas. Si hay áreas de necrosis aquí, bueno, si hacemos una biopsia ciega con Pipele o Novak y hay necrosis, o sea, no va a ser suficiente para nosotros tener un diagnóstico histológico. Por tanto, patología nos va a pedir una nueva muestra. En estos casos, para no estar haciendo o no incomodando a la paciente con nueva biopsia, la histeroscopía pues tiene su valor diagnóstico, ya que la biopsia va a ser completamente dirigida y vamos a tomar una muestra pues suficiente para un diagnóstico histológico previo a una intervención quirúrgica. Ahora, ya cuando tenemos nuestro diagnóstico histológico, pues vamos a dividir, ¿verdad?, qué tipo de carcinoma estamos teniendo. En general lo podemos dividir con endometrioides y no endometrioides. Los endometrioides, que van a ser la mayoría de ellos, el 75% de los casos, lo podemos dividir según el subtipo en diferenciación escamosa, variante secretora, bioglandular y célula ciliada. Seguido en porcentaje de los endometrioides por el segundo más común, el seroso, después seguido por células claras, y los otros que son menos frecuentes, mucinoso, indiferenciado, neuroendocrinos, carcinomas mixtos y carcinosarcoma. Que el carcinosarcoma, pues antes era considerado o clasificado según el pronóstico y el manejo como un sarcoma. Sin embargo, se ha visto que la parte epitelial o el comportamiento epitelial de él ha hecho de que se considere como parte de la clasificación de cáncer endometrial porque tiene igual pronóstico, igual manejo o igual tratamiento que un cáncer endometrial. También es importante que cuando hablamos de cáncer endometrial no es solo estadificarlo según el estadio clínico, sino importante saber qué grado tumoral es, porque dependiendo de eso va a ser el pronóstico, cómo se va a comportar y qué tratamiento vamos a decidir con la paciente, al igual que la edad, que es uno de los factores más importantes con respecto al pronóstico. Si es G1, pues vamos a encontrar bien diferenciado, vamos a encontrar un porcentaje de tumor sólido en la histología de menos del 5%. G2 va a ser moderadamente diferenciado con tumor sólido de 6 al 50% y G3 poco diferenciado con mayor de 50% de tumor sólido. Cuando importante saber que nos tienen que describir en la patología final, ya después de una intervención quirúrgica, qué porcentaje hay de invasión endometrial, si es menos del 50 o más del 50%. Uno de los problemas que hemos tenido al reporte de la patología es que nos dicen en milímetros cuánto es la invasión endometrial y nosotros lo que necesitamos saber es el grosor en general completo del miometrio para saber realmente cuánto fue que invadió, ¿no? Entonces, realmente que nos digan específicamente que es menos del 50 o más del 50, ya con eso nos basta para saber qué pronóstico va a tener la paciente. Entre más profundo sea la invasión endometrial, pues más alto grado tumoral va a tener. Si es menos del 50%, pues va a ser alto que vamos a encontrar un grado tumoral de bajo grado, pues un 51% incluso. Ahora, también se va a correlacionar la invasión endometrial entre más profundo qué grado de afectación va teniendo con respecto a ganglios pélvicos y ganglios paraórticos, o sea, más profunda la invasión y más alto grado, hablando de G1, G2 o G3, o sea, más porcentaje de tener afectación ganglionar va a tener la paciente. Ahora, esta es la clasificación de Bachmann, esta es la clasificación, o sea, ya estadificamos a la paciente, ya vemos qué estadificación clínica tienen, ya sabemos qué grado tumoral tiene, pero también es importante saber ante qué cáncer endometrial estamos con la paciente, si es tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 estamos ante una paciente con una capacidad reproductiva disminuida, es la mayoría de los casos, con hasta un 70%. Esta paciente va a tener un inicio de menopausia tardío después de los 50 años. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tiene más exposición a los estrógenos, por tanto la patología endometrial subyacente va a ser una hiperplasia, va a asociarse a la exposición de los estrógenos sin oposición de progestágenos, entonces por tanto va a tener obesidad, hiperlipidemia, diabetes. El grado tumoral pues va a ser bajo, G1, G2, la invasión endometrial va a ser superficial, el potencial de diseminación ganglionar linfática va a ser bajo, el pronóstico va a ser favorable, va a tener una sensibilidad a progestágenos por la misma hiperplasia que va a tener y la supervivencia va a ser alta de a 5 años de hasta el 86%.
Contrario a los tipo 2 que van a ser prácticamente los no endometrioides, esto va a ser un porcentaje del 40% de los casos, la capacidad reproductiva no va a estar afectada, el inicio de la menopausia va a ser antes de los 50 años, porque no va a estar asociado a la exposición a los estrógenos, por tanto la patología endometrial va a ser una atrofia, no una hiperplasia. Entonces no va a tener asociación a estrógenos, por tanto no va a ser asociado ni a obesidad, ni hiperlipidemia, ni a diabetes. Los grados tumorales van a ser más altos, un G3, y vamos a encontrar más comúnmente una invasión endometrial mayor del 50% y un alto potencial de diseminación ganglionar linfática, además de que va a tener un pronóstico, pues por todas estas características anteriores, pues un pronóstico desfavorable. No va a tener una sensibilidad a progestágenos, por tanto no deberíamos de consideran en estos altos riesgos un tratamiento conservador en estos pacientes porque no van a mejorar de ninguna manera y la supervivencia a los 5 años pues va a ser completamente baja con respecto a la otra de hasta 59%. La estadificación, bueno, la estadificación aquí tenemos un problemita porque está actualizada. O sea, la FIGO actualizó toda la estadificación del cáncer de endometrio. Está para fines prácticos está difícil la nueva clasificación. Esta es la clasificación anterior. En la última actualización de FIGO 2018, pues esta había quedado, que era siempre la que nosotros a fines prácticos utilizamos, incluso todavía para fines de tratamiento. Podemos clasificarla en estadios 1, el tumor confinado del cuerpo uterino. Estamos hablando de 1A con una invasión endometrial nula o menor del 50%. 1B cuando es mayor o igual al 50% del miometrio. Estadio clínico 2 es aquella paciente que va a tener un tumor que va a invadir el estroma cervical, pero que no se extiende más allá del útero. Importante que tenemos que tener si estamos ante una sospecha de un estadio clínico 2, pues tener una biopsia cervical para poder determinar si realmente hay una afectación cervical. O bien, si no hay sospecha, pues vamos a tener el resultado de la patología final que nos va a decir que sí invadía el cervix. Otra de las cosas que cambiaron también en esta clasificación, bueno, desde la clasificación anterior, es que la glándula o la afectación de glándulas endocervicales no se consideraba ya un estadio clínico 2, sino que sigue estando como un estadio clínico 1 o no es determinante para clasificarla. El estadio 3, pues ya vamos a hablar acerca de una diseminación local y o regional del tumor. La 3A va a ser un tumor que va a invadir la capa serosa del cuerpo uterino y los anexos, y o los anexos. 3B, metástasis vaginales y o parametriales. 3C, ya aquí a partir del 3 va a ser igual a cervix, o sea, ganglios pélvicos y paraórticos, 13-1 para pélvicos, 13-2 para paraórticos. Y el 4 se va a dividir 4A con vejiga y o mucosa rectal y 4B metástasis a distancia, y aquí vamos a incluir metástasis intraabdominales y o ganglios inguinales también. Importante que en la clasificación no es o sea, no es importante para clasificarla o para estadificarla, pero deberíamos de realizarlo de manera de rutina, un lavado endometrial, porque el lavado endometrial no me cambia la estadificación y el tratamiento que va a recibir la paciente, pero sí me cambia o me da un panorama del pronóstico que va a tener la paciente. Por tanto, sí debería ser una característica o el procedimiento que deberíamos de hacer de rutina para saber exactamente ante qué patología o qué agresividad estamos con respecto al cáncer endometrial. Esta es la nueva clasificación. Si ven qué diferentísima, después se las voy a pasar uno por uno. Aquí dividen completamente qué tipos de cáncer endometrial, o sea, qué tipo de cáncer es, si es endometrial o no endometrial. Entonces, bueno, también está la clasificación molecular. La clasificación molecular no lo hacemos de manera rutina, la verdad, todavía. O sea, lo están primero asociando en hospitales pues, o en países más desarrollados. El propósito de esto es que en unos años pues, se pueda realizar en todos los hospitales a nivel mundial, porque de esto va a depender también si ya vamos desescalando el tratamiento en algunas pacientes. Entonces, hacer esta clasificación, pues vamos a poder ver si la paciente tiene buen pronóstico en los casos de las mutaciones POL o un pronóstico intermedio cuando hay deficiencia de reparación de desajustes con una inestabilidad microsatélite o que no tengan un perfil molecular específico. Y aquellas pacientes que deberían de ser tratadas sí o sí, aquellas pacientes con un P53 anormal con un mal pronóstico. Entonces, esto sí, no a fines prácticos, pues no se está realizando en todas las pacientes, sin embargo, sí debería ser pues en un futuro para poder desescalar tratamientos y no sobretratar a pacientes que no deberían
o no, tienen, no van a tener ningún beneficio de tratamiento adyuvante. Entonces, por parte la FIGO nueva, la FIGO 2023, o sea, esto está nuevecito, incluso la NCCN pues todavía no lo ha metido en su clasificación. Cuando hablamos de estadio 1, antes era solo 1A, 1B, ahora vamos a dividir el 1 en 1A1, 1A2, 1A3 y el 1B y el 1C. El 1A siempre va a ser limitado al cuerpo y al ovario, bueno, al cuerpo uterino, y aquí me sumaron ovario, antes no estaba ni siquiera considerado el ovario aquí. El 1A1 va a ser el tipo histológico no agresivo, limitado a un pólipo endometrial o confinado al endometrio. El 1A2, tipos histológicos también no agresivos, o sea, estamos hablando de no agresivos con el endometrial nada más, que van a involucrar menos de la mitad del endometrio sin invasión linfovascular o que tengan invasión linfovascular focal, según lo definido por los criterios de la OMS, que están a nivel de histológico o de servicios de patología. 1 a 3, carcinomas endometrioides de bajo grado limitados al útero con compromiso ovárico endometrioide de bajo grado simultáneo. O sea, incluso hay controversias con respecto a esta nueva clasificación porque hay muchas instituciones internacionales que no consideran oportuno pues clasificar como un estadio temprano a pacientes que ya tienen una invasión ovárica. Sin embargo, pues esta es la nueva clasificación que la FIGO actualizó. El 1B son tipos histológicos no agresivos que van a involucrar la mitad o más del miometrio sin invasión linfovascular o siempre con invasión linfovascular, pero solo focal. Y el 1C, tipos histológicos agresivos limitados a un pólipo o confinados al endometrio. Después están los estadios 2. Aquí los vamos a dividir en 2A, 2B y 2C. 2A son tumores que infiltran el estroma endocervical de tipo histológico no agresivo. 2B con invasión linfovascular sustancial y siempre tipo histológicos no agresivos. Y el 2C, tipo histológico agresivo, es decir, serosos papilares, células claras, carcinosarcomas indiferenciados, mixtos, carcinomas endometriales mucinosos de tipo gastrointestinal y mesonéfrico, como los carcinomas con cualquier invasión endometrial y aquí lo dividen, pues no importa si es mayor del 50% también. Y los 3, que está más difícil también. El 3A, que va a ser la invasión de la serosuterina, anexo o vagina por la extensión directa o metástasis. 3A1, extensión ovario y trompas, excepto cuando cumple los criterios del 1 a 3. O sea, aquí vuelve a decir de que ya hay extensión a los ovarios, por eso es que es lo que les digo, que está un poco confusa y difícil para fines prácticos. Y el 3A2, la invasión a la serosuterina o extensión más allá de la misma. 3B, ya van a ser metástasis o extensión directa a la vagina, parametrio o peritoneo pélvico. 3B1 hablamos de afectación vaginal y o parametrial. 3B2 carcinomatosis peritoneal pélvica. Y el 3C, pues siempre vamos a hablar de ganglios pélvicos y paraórticos. 3C1 hablamos de pélvicos y aquí entran tanto micro como macrometástasis. Importante al momento de hacer ganglio centinela poder buscar micrometástasis porque no nos podemos quedar con un ganglio centinela que no sea que solo tenga hiperplasia o que no tenga nada de positivo para carcinoma, siempre hay que hacer una ultraestadificación porque las micrometástasis son importantes para decidir adyuvancia en cáncer de endometrio. Y los paraórticos también, que los vamos a dividir en 13-1 y 13-2, que va 13-2-1 y 13-2-2, que van a ser igual si tienen micro o tienen macrometástasis. Y los 4, pues que van a ser 4A, metástasis peritoneal extrapélvica, 4B, localmente infiltrante, y 4C, metástasis a distancia. En general, las carcinomatosis peritoneales pues son raras, la FIGO determinó que se detectan en el 2% de todas las pacientes con carcinomas endometriales, y estos pacientes deben distinguirse de aquellos con metástasis a distancia. Entonces sí, está más difícil. Estas imágenes son de la FIGO anterior, la FIGO 2018, que era la última actualización previa a la 2023. El 1A solo era saber de que estaba menos del 50 del miometrio o solo invadía endometrio. El 1B que invadía más del 50% del miometrio. El 2, pues que tenemos afectación una afectación cervical, una afectación del estroma cervical, ignorando que sean glándulas endocervicales, o sea, que solo tenga afectación de glándulas endocervicales no me puede determinar si está clasificado como un 2 o no. La estadificación, estadio clínico 3, pues la 3A va a ser un tumor que me va a invadir la serosa del cuerpo uterino y aquí estaban metidos los anexos, ahora a diferencia de la nueva clasificación que me habla de 2 tipos de afectación de anexos. El 3B pues va a ser afectación parametrial y o vaginal
Y el 13B y el 13, pues que van a ser ganglios pélvicos, tanto 13-1 como 13-2, 13-1 pélvicos y 13-2 paraórticos. Y el 4, pues que es igual que el de cervix, 4A, vejiga y mucosa rectal, el 4B metástasis a distancia, o cuando tenemos ganglios inguinales también. Entonces, ¿qué patrones de diseminación tenemos ante el cáncer de endometrio? Pues va a tener una invasión del estroma endometrial y la expansión exofítica dentro de la cavidad uterina, por tanto, por eso es que se va a invadir tanto paramétrios, anexos, serosa uterina. Va a haber una invasión de ganglios linfáticos con metástasis a las cadenas ganglionares pélvicas y paraórticas, la diseminación hematógena que va a producir con frecuencia metástasis a pulmones y menos a menudo hígado, cerebro, huesos y otros sitios, y transporte transtubárico, que va a ser un transporte retrógrado de las células cancerosas endometriales exfoliadas a la cavidad pélvica y abdominal. ¿Qué riesgos de metástasis vamos a tener? Pues vamos a dividir a las pacientes según grupos pronósticos A, B y C. Las pacientes del grupo A son aquellas pacientes que tienen un menos del 5% de riesgo de compromiso ganglionar. Son aquellas pacientes que tienen G1, que solo van a comprometer endometrio, o sea, no me afectan nada de miometrio, y no hay pruebas de diseminación intraperitoneal. El grupo B son aquellas pacientes con grados tumorales 2 y 3, tienen una invasión menos del 50% del miómetro y no van a tener diseminación intraperitoneal. Estas van a tener un riesgo del 5 al 9% de tener positivo ganglios pélvicos y 4% de tener propagación a ganglios paraórticos. Y el grupo C, pues, va a aquellas pacientes que tienen una invasión mayor del 50% del miómetro, tumores de alto grado o diseminaciones intraperitoneales con un alto riesgo de compromiso ganglionar de hasta un 20-60% de ganglios pélvicos y de 10 a 30% de ganglios paraórticos. En las pacientes que tenemos con síndrome de Lynch diagnosticado, hablamos de cirugías profilácticas, o sea, son pacientes que tienen alto riesgo de hasta un 40-60% de tener cáncer endometrial, por tanto, pues podríamos practicar una salpingoforectomía bilateral por el riesgo tanto de cáncer ovárico o realizar la histerectomía profiláctica también para disminuir este alto riesgo del cáncer endometrial. Se hizo un estudio de corte de 315 portadoras de la mutación del síndrome de Lynch que demostró una reducción del 100% de este riesgo. Entonces, por tanto, sí a todos los pacientes que tienen 40 años y ya tienen diagnóstico de síndrome de Lynch, pues podemos hacer esta cirugía profiláctica para garantizar de que los pacientes no vayan a padecer en ningún momento de su vida el cáncer endometrial o el cáncer de ovario. Ahora, ¿cómo actuamos? Este es el protocolo tanto de la NCCN y nosotros lo hemos adoptado también en el INCAM. O sea, aquí metemos también a las lesiones con hiperplasia. Todavía pues, o sea, para fines, porque todavía los radiólogos, ultrasonografistas o algunos ginecólogos hablan de hiperplasia simple o compleja. Realmente no importa si sea simple o compleja, lo importante es que tenga atipia o no. Si estamos ante una paciente con hiperplasia sin atipia y la paridad no es satisfecha ante ella, podemos hacer un legrado uterino, podemos tratar con progestágenos por un año, que esto puede ser o acetato de megestrol, medroxiprogesterona o el Mirena, que es el con levonorgestrel. Sin embargo, si estamos ante una paridad satisfecha y a pesar de que no tenga atipia, podemos hacer una histerectomía por videolaparoscopía. Si estamos ante una lesión precancerosa, que es la hiperplasia con atipia y la paciente no tiene paridad satisfecha, podemos hacer un legrado uterino y los progestágenos por un año con ultrasonido de control y biopsias endometriales cada 3 meses según corresponda o según cómo vayamos viendo el progreso de la paciente. Si no hay regresión a los 12 meses, se tiene que considerar siempre hacer una histerectomía por laparoscopía. Y si la paciente ya tiene paridad satisfecha, pues de una vez hacer la histerectomía, pero la diferencia acá es que por esa tipia y ese 25% de riesgo de tener cáncer endometrial, a ella ya le tenemos que incluir un estudio transoperatorio. O sea, si es sin atipia, solo una histerectomía normal. Y si es con atipia, hacer un estudio transoperatorio para saber si estamos ante un carcinoma endometrial. Ahora, si ya diagnosticamos un cáncer endometrial, el estándar de oro para la estadificación quirúrgica ahora es una histerectomía extrafacial más una salpingofrectomía bilateral por videolaparoscopía. O sea, el abordaje va a ser de mínima invasión, no necesitamos hacer una laparotomía para hacerla y se hace un ganglio centinela más el estudio transoperatorio del ganglio centinela. Antes se hacía abierta la cirugía, se quitaba el útero, se mandaba estudio transoperatorio para saber si era menos del 50% o mayor del 50% la invasión miometrial y se procedía a hacer disección pélvica,
biopsias peritoneales en pacientes que tenían mayor del 50% de la invasión. Entonces ahora con las nuevas guías, pues ya hace años pues se estandarizó que el, la intervención que deberíamos de hacer como estándar de oro, pues una cirugía de mínima invasión con solo quitar el útero, salpingofrectomía bilateral siempre y mandamos un ganglio centinela, que bueno, realmente sería el ganglio centinela antes de la histerectomía, y mandamos el estudio transoperatorio del ganglio solo para saber si es ganglio o no. Ahora, no tenemos que mandar el útero a un estudio transoperatorio, o sea, ya con el ganglio centinela ya estadificamos aquí a la paciente. Si vemos o sea, hacemos el ganglio centinela, pero aún así vemos alguna lesión sospechosa, igual la podemos remover para su evaluación histológica. Es decir, si ese ganglio no me marcó, pero veo que el ganglio está aumentado de tamaño, podemos hacer la remoción de ese ganglio para hacer el estudio patológico también. Ahora, si hicimos el ganglio centinela y no me marca el ganglio centinela o no me migra el ganglio centinela, tenemos que hacer por obligación la linfadenectomía de la hemipelvis correspondiente. O sea, si solo me marco el ganglio a nivel izquierdo y el derecho no, significa que yo me quedo con el ganglio centinela izquierdo, pero al lado derecho yo tengo que hacer la disección pélvica completa. Y si no me marca de ninguno de los dos lados, igual tengo que hacer la disección pélvica bilateral. Sí, eso sí estamos ante un tipo histológico no endometrioide, pero si estamos ante un tipo histológico de alto grado, es decir, serosopapilar, células claras y carcinosarcoma, además de la histerectomía más la salpingoferectomía y ganglio centinela, nosotros tenemos que agregar todas las biopsias peritoneales, o sea, en correas paracólicas, subdiafragmáticas, pélvicas y fondo de saco, además de la omentectomía infracólica por el alto riesgo de diseminación que estas histologías desfavorables tienen. Si nosotros encontramos que estamos ante una enfermedad limitada al útero, o sea, ya sabemos que es un carcinoma endometrioide puro y la paciente está adecuada para la cirugía, a pesar de que sea G1 o G3, siempre la histerectomía más la salpingofrectomía bilateral con el ganglio centinela por videolaparoscopía y tratamos con adyuvancia según corresponda. Si hay deseos de preservar la fertilidad, pues más adelante le voy a dar los criterios para eso y cómo se va a tratar. Y si no es adecuado cirugía por comorbilidades u otras cosas, pues ya de una vez puede ser llevada, a pesar de que sea limitada al útero, a radioterapia y o braquiterapia según corresponda y terapia hormonal en algunos pacientes seleccionados. Aquí podemos hacer una inmunohistoquímica para ver si responde hormonas o no. Si estamos sospechando de afectación cervicuterina macroscópica, tenemos que hacer una biopsia de cervix o bien hacer una resonancia pélvica para ver la afectación cervical. Si el resultado está negativo, procedemos a nuestro estándar de oro, o sea, eh, nuestra rutina de endometrio, que es la videolaparoscopía. Pero si el resultado es positivo y es adecuado para cirugía, igual hacemos la histerectomía más el ganglio centinela, pero si no es adecuado para cirugía, sí es válido llevar la radioterapia y más braquiterapia y o quimio y hacer una resección quirúrgica posteriormente cuando ya la carga tumoral haya bajado, o bien hacer terapia sistémica y después intentar quitarlo quirúrgicamente más la braquiterapia de adyuvancia. Si estamos ante una sospecha de una enfermedad extrauterina, aquí ya podemos considerar hacer un CA-125 imágenes. ¿Por qué el CA-125? Porque significa de que estamos ante un tipo 2 o una histología no endometrioide y por tanto sí aplica pues que va a estar elevado el CA-125 y nos puede ayudar para el seguimiento después, pero obviamente tenemos que tener un CA-125 inicial para poderlo comparar. Si es adecuado cirugía y no hay enfermedad extruterina, ya después de hacer las imágenes, damos el tratamiento del estándar de oro con la videolaparoscopía. Si está la enfermedad confinada abdominopélvica, pues hacemos la histerectomía más la salpingoferectomía bilateral, más nuestra estadificación quirúrgica, que puede ser por la parotomía. Ya sabemos que está abdominopélvico, pues no vamos a hacer una intervención por mínima invasión. O bien podemos hacer una citorreducción, o sea, tratar de quitar lo más que se pueda y después dar adyuvancia según el estadio quirúrgico que nosotros encontremos. Si encontramos metástasis a distancia, pues la terapia sistémica más la radio, más menos braquiterapia y hormonoterapia. Y después considerar también
poder operarla después de la respuesta con una histerectomía más una salpingoforectomía bilateral. Si no es adecuado para cirugía, pues igual dividimos si tiene enfermedad locorregional o a distancia. Si es locorregional, tratar localmente primero con radioterapia, braquiquimio y evaluar después si podemos llevarla a una cirugía para poder resecar quirúrgicamente todo lo que se pueda. Y si es metástasis a distancia, según corresponde a la terapia sistémica y siempre reevaluar como el tratamiento del endometrio prácticamente es quirúrgico de entrada, pues tratar de que lo más que se pueda bajar la carga tumoral para poder hacer una citorreducción posteriormente y después llevar adyuvancia nuevamente a la paciente. Ahora, eso de manera general, cómo vamos a actuar con la paciente, pero cuando ya tenemos, ya hicimos nuestra rutina de endometrio, ya tenemos todos los resultados patológicos para poder clasificarla según la etapa FIGO. Bueno, esta según la FIGO 2018, todavía no hay guías que nos hablen o nos dividan la nueva FIGO 2023. Entonces, si estamos ante un 1A y es el grado histológico G1, G2, a estas pacientes las podemos observar, pero si la paciente tiene invasión linfovascular o es mayor de 60 años, podemos considerar una braquiterapia y teleterapia radioexterna. Si es G3, va a braquiterapia y se puede considerar la radioterapia externa si tiene mayor de 70 años o tiene invasión linfovascular. Si es 1B, igual lo dividimos en G1, G2 y G3. Si es G1, consideramos observación si es menor de 60 años y no tiene invasión linfovascular, o considerar braquiterapia y radioterapia si es mayor de 60 años y tiene invasión, o bien si es G2, observar si es menor de 60 años también, o considerar braqui y radioterapia si es mayor de 60 años o tiene invasión. Ya si es G3, solo la única opción, radioterapia y braquiterapia. Cuando es estadio 2, no importa qué grado histológico tiene, siempre va a radioterapia más menos braquiterapia y más menos terapia sistémica según eh, características individualizadas de la paciente. Si es estadio 3, va terapia sistémica más menos radio, más menos braquiterapia. Y si es estadio 4, de igual manera. Ahora, cuando la mayoría de las pacientes, pues nosotros podemos lograr estadificarlas quirúrgicamente, sin embargo, igual que ovario, igual que cervix, pueden llegar a operar fuera de la institución de ginecólogos que por hallazgo, o sea, la fueron a operar por una miomatosis o una patología aparentemente benigna o por una hiperplasia endometrial que no biopsiaron antes, entonces solo le hicieron histerectomía o salpingofrectomía, entonces llegan no quirúrgicamente estadificadas. Entonces aquí va a depender de los hallazgos que nosotros encontremos para poder ver si la vamos a reintervenir o no. Si las pacientes son estadios clínicos 1, si es G1, G2, sin invasión linfovascular y es menor de 60 años, la podemos observar. O bien si es 1A, G3, pero es menor de 60 años, sin invasión linfovascular y sin invasión miometral, pues también la podemos observar. Si ya son estadios clínicos 1A, G3 o 1B, G1, G2, o que tenga 60 años y sin invasión linfovascular, podemos hacer imágenes si están negativas o no se pueden realizar, pues va radioterapia y braquiterapia. O bien se pueden realizar, si se realizaron y son sospechosas o positivas, tenemos que sí o sí hacer una reestadificación quirúrgica o biopsia para determinar la terapia adyuvante para según el estadio clínico que corresponde. Si es estadio clínico 1A, G1, G3 con invasión linfovascular, o 1B, G1, G2 con invasión linfovascular, o 1B, G3 con invasión linfovascular o estadios 2, o bien hacemos imágenes, si están negativas las clasificamos como 1 o 2, si son sospechosas o positivas tenemos que sí o sí restadificarlas o una confirmación patológica de la metástasis para dar el tratamiento adyuvante que corresponde. O bien hacemos de entrada la reestadificación quirúrgica y hacemos un tratamiento adyuvante según el estadio clínico. Y a partir de 3A significa que ya la cirugía pues, fue un poco más completa, entonces ya podemos ser llevada a un tratamiento adyuvante con la paciente. Ahora, ¿qué pacientes vamos a tratar conservadoramente? Tienen que cumplir sí o sí todos los pacientes todos los criterios e individualizar cada paciente. Tiene que ser una paciente que sea menor de 40 años porque estamos pensando que se va a embarazar. Ya mayor de 40 años, pues no es el beneficio que va a tener o la probabilidad de que va a poder salir embarazada. Entonces, por tanto, tiene que ser una paciente que sea menor de 40 años y también ver la obesidad que va a tener esta paciente, porque si es una paciente que ya lleva 10 años intentando salir embarazada, tiene 38 años, pero ya lleva 10 años, es obesa, pues sabemos que a pesar de que la tratemos conservadoramente, pues no se va a embarazar rápido y la enfermedad va a progresar. Entonces, por tanto, no va a ser candidata a ser llevada a
a un tratamiento conservador. Tienen que ser solo adenocarcinoma endometrioide bien diferenciados, o sea, G1, que va a estar confirmado en dilatación y legrado uterino. Es decir, que no va a ser solo con una muestra endometrial. Tenemos que llevarla a quirófano, hacer un legrado bien bajo sedación y poder evacuar, ¿verdad? Todo el grosor endometrial que hay. Tiene que ser confirmado sí o sí por una resonancia magnética pélvica, o sea, no nos podemos quedar con una tomografía porque la tomografía no es fidedigna para saber el grosor, perdón, la invasión miometrial, entonces con la resonancia ya podemos ver si la enfermedad realmente está limitada al endometrio. Tiene que haber ausencia de enfermedades sospechosas metastásicas en imágenes, no tiene que tener contraindicaciones para el tratamiento médico con progestágeno y que no tenga contraindicación para el embarazo. Es decir, si estamos ante una paciente de 30 años, cardiópata, obesa, diabética, hipertensa, pues sabemos de que va a ser un alto riesgo para ella. Tenemos que hacerle saber todos los riesgos que va a llevar, o sea, la probabilidad de salir embarazada o que tenga una alta probabilidad de complicaciones en un embarazo si es que caso se da. Y siempre llevar la asesoría preconcepcional y saber que el tratamiento conservador no es el tratamiento estándar para el cáncer de endometrio, que lo que queremos es que se embarace pronto e inmediatamente pueda hacer una estadificación quirúrgica para poder tratar adecuadamente su cáncer de endometrio. Entonces, siempre cuando estamos, la única posibilidad de preservación de la fertilidad son estadio 1A, G1. Se le hacen todos los estudios de extensión, de preferencias genéticas del tumor, los riesgos de cáncer hereditarios que van a tener las pacientes, y más porque son personas, pacientes jóvenes a las que les vamos a llevar esta probabilidad de preservación de la fertilidad. Entonces, se tiene que consultar siempre a un experto en la fertilidad porque él es el que va a saber si realmente va a poder salir embarazada pronto o no. Tiene que tener una prueba de embarazo negativa porque la vamos a llevar a una evacuación endometrial realmente. Entonces, antes de evacuar el endometrio, pues tenemos que saber que no se embarazó antes. Y el tratamiento que vamos a hacer llevado, pues va a ser con progestágena, con acetato de megestrol, o bien medoperoxiprogesterona, o Mirena, que es el DIU de progestágena. Tiene que bajar de peso, tiene que mejorar su estilo de vida, tiene que llevar un control bueno. Entonces, si es paciente que sabemos que no va, se nos va a perder, que va a venir hasta en un año, entonces no podemos ofrecerle eso, un tratamiento conservador a ese tipo de pacientes que no van a ser responsables y al final pues va a ser peor el beneficio, no va a tener ningún beneficio. Y se va a evaluar el endometrio cada 3 a 6 meses con dilatación, legrado o biopsia. Si, por ejemplo, usamos un DIU de progestágeno, pues aquí no le vamos a estar haciendo biopsia porque no vamos a estar retirando y poniendo otro DIU porque son caros realmente. Entonces podemos llevarla a una histeroscopía para hacer una biopsia dirigida, que no se quite el DIU, o sea, el DIU podemos dejarlo ahí, hacer la biopsia dirigida y no necesariamente eh, retirar el DIU para poder hacer el legrado cada 3 meses. Y la respuesta, o sea, si se embaraza, pues se embaraza y ya la llevamos a una intervención quirúrgica, a una estadificación quirúrgica, pero si aún así después de un año sin tratamiento, sin respuesta al tratamiento, igual, de igual manera, ya le decimos no hay manera ya no hay opción de embarazo, entonces tenemos que igual estadificarla quirúrgicamente. Y bueno, la vigilancia, pues van a ser cada 3 a 6 meses ya después de todo el tratamiento adyuvante que recibió, la intervención quirúrgica que se realizó. Esto se va a hacer 3 a 6 meses por 2 años o 3 años, después cada 6 meses o anual y después anual después de 5 años. Se tiene que hacer su historia clínica completa, el examen físico, el Papá Nicolau en cada cita, que bien sabemos, no es que va en el caso de ya operada, o sea, la recurrencia en el endometrio pues va a ser local, entonces el Papá Nicolau pues me va a ayudar en este caso a reconocer realmente una recurrencia a tiempo. Las radiografías de tórax cada 6 meses por 2 años y luego anualmente, y solo si, o sea, el CA 125 fue elevado al momento del diagnóstico, si lo hicimos, lo podemos dar seguimiento con este, o si fue una histología no favorable en endometrioide. Podemos hacer tomografía y o resonancia anual hasta 5 años, ya después nos podemos quedar solo con el examen clínico y el Papa Nicolau. El PET scan, pues según se pueda las posibilidades de las pacientes, algunas guías internacionales lo recomiendan anualmente, sin embargo, en nuestro contexto, pues no se podría. Y el CA 125 solo si se encontró elevado, como les dije. Y bueno, si estamos ante una recurrencia, o sea, ya estamos en seguimiento y reconocemos una recurrencia, pues siempre hacer los estudios de extensión ante la sintomatología que tenga la paciente. Si tenemos una enfermedad extravaginal, tocaría radioterapia y quimioterapia, pero si tenemos
si se puede hacer una exploración quirúrgica, pues tratar de hacer la resección y posteriormente llevar a radioterapia. Si las metástasis son aisladas, pues va a depender realmente de la localización de la metástasis. Podemos hacer una resección o radioterapia según corresponda, o bien hormonoterapia o quimioterapia. Y si no hicimos un, una inmunistoquímica anteriormente, ahora que tenemos una recurrencia documentada, podemos mandar una inmunistoquímica de esa recurrencia para saber si va a responder hormonas o no y podemos tratarla también de manera adyuvante con hormonoterapia, de manera paliativa, realmente. Y pues las metástasis diseminadas, si son bajo grado asintomática o con receptores positivos, podemos dejarlas solo en hormonoterapia. Si progresa, pues quimioterapia. Si progresa, también cuidados de soporte. Si son sintomáticas G2 o G3 o enfermedad voluminosa, pues ya ser un poco más agresivos con quimio y radio. Y si progresa aún así, pues cuidados de soporte y considerar siempre que vemos una paciente al momento del diagnóstico con histologías desfavorables o enfermedades extrauterinas al momento del diagnóstico, o sea, no es lo más común diagnosticar a unas pacientes con estadios clínicos avanzados en endometrio. Entonces, si estamos ante esta paciente, considerar realizar sí o sí el CA 125 porque eso me va a ayudar al seguimiento posterior. Solicitar receptores hormonales siempre en estadios clínicos más avanzados a partir del 2, ya uno pues no es necesario porque no es necesario llevar a la paciente con hormonoterapia en esto, no hay mucho beneficio con hormonoterapia en estadios tempranos. Siempre, siempre, o sea, no quedarnos en el estadio clínico, solo poner el estadio clínico 1A, no, siempre el nombre y apellido en cáncer de endometrio es qué grado histológico tiene, porque de eso va a depender completamente el tratamiento adyuvante que va a tener. Y ante una recurrencia, podemos considerar, al igual que cervix, exenteraciones pélvicas. Esto se va a considerar en estadios clínicos 4A, si la recurrencia está limitada a la pelvis, si son pacientes con buen Karnofsky y menores de 60 años, si no tienen histología favorable, porque obviamente es una cirugía muy mórbida, entonces si estamos ante un células claras, carcinosarcoma o seroso papilar, pues realmente no va a haber mucho beneficio hacer una cirugía así de grande. Y siempre pues que la paciente no tenga ninguna otra comorbilidad que eleve el riesgo quirúrgico al que va a ser llevado. Y bueno, hay variables de mal pronóstico en general de cáncer endometrial, que va a ser la etapa quirúrgica avanzada, porque sabemos que vamos a sospechar de estadios clínicos, perdón, de cáncer endometrial tipo 2 y etiologías no favorables cuando tienen edad avanzada, mayores de 60 años o mayores de 70 años según el estadio clínico, los tipos histológicos desfavorables que son los serosos papilares, células claras y aquí también entra el carcinosarcoma, si son grados tumorales avanzados, si hay invasión endometrial, si hay presencia de la invasión linfovascular, si hay citologías peritoneales positivas, que como les digo, no cambia el estadio clínico, pero sí es pronóstico si es el tumor de gran tamaño o si tiene niveles altos de expresión tumoral de receptores estrogénicos y progesterona. Y el grado tumoral, pues va a también ver el tipo de sobrevida que va a tener la paciente. Si estamos ante un tumor, un cáncer endometrial G1, la sobrevida es bastante alta, hasta un 91% a los 5 años. Si es G2, 90%. Y si es 3, 81%. En general, el cáncer de endometrio tiene buena sobrevida, dependiendo de todos estos factores pronósticos que les dije y si se diagnostica no en etapa avanzada, porque sabemos si son etapas avanzadas, pues van a ser histologías no favorables que al final, sea lo que sea, siempre va a tener un mal pronóstico. Y bueno, eso era lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna pregunta. Perdón por tardarme tanto. No, doctora, al contrario, gracias por la Ujú. clase súper completa y por apoyarnos siempre. Yo le quisiera preguntar Sí. sobre, pues, qué medidas de prevención y detección temprana nos recomienda usted para personas, pues, que tienen alto riesgo de desarrollar el cáncer endometrio, sobre todo, pues, aquellas personas que tienen antecedentes familiares o de riesgo, no sé. Pues realmente no hay algo, o sea, en cáncer de endometrio, pues desgraciadamente no hay un tamizaje que nosotros podamos realizar. Se ha intentado establecer para cáncer de endometrio y cáncer de ovario un tamizaje con un ultrasonido, sin embargo, no hay nada de beneficio hacerles ultrasonido, pues
a todas estas pacientes. Sin embargo, sí, una evaluación ginecológica a todas estas pacientes que tienen factores de riesgo una vez al año, pues realmente sería importantísimo para indagar acerca de la historia clínica, la sintomatología y las revisiones con respecto al tamaño uterino. Solo el hecho de hacer una exploración pélvica, pues nos puede guiar un poco con respecto a qué otro estudio vamos a realizar. Pero, por ejemplo, en el caso específico de pacientes que usan tamoxifeno, o sea, los pacientes con cáncer de mama que tengan receptores hormonales positivos y están llevadas a tamoxifeno, a estas sí ya les podemos hacer un tamizaje con un ultrasonido anual para saber si el grosor endometrial pues no se ve afectado. En este caso sí, pero en factores otros como dislipidemia, hipertensión, diabetes, obesidad, pues realmente no hay un estudio que les podamos decir, vamos a hacerle a todas las pacientes un ultrasonido anual porque realmente no hay beneficio. Solo indagar acerca de la sintomatología y llevar un seguimiento con una nutricionista para bajar todo ese factor de riesgo que tiene. Que es cierto que ya no lo vamos a cambiar, pues realmente, pero sí al menos vamos a disminuir un poco eh, ese alto riesgo que tiene. Gracias. Creo que Julio se ocupó en el turno. Ah. Bueno, doctora, muchas gracias, la verdad, por su tiempo. La verdad, no tenga pena. La verdad es que muy completa la clase. Nos da un entendimiento muy bueno de cómo abordar la enfermedad, especialmente siempre desde el lado quirúrgico, ¿verdad? Que es lo que más nos confunde a nosotros un poquito. Y cabal, como usted bien dijo, esta clasificación de la FIGO sí está un poquito Horrible. complicada, pero no tocará hacerle ahí para, justamente para estadificar bien a las pacientes. Pero creo que no hay más preguntas. Entonces, cualquier cosa, pues siempre le estaremos molestando por ahí, doctora. Muchas gracias Claro. por su tiempo. Gracias por su apoyo siempre, doctora. Ajá, a la orden. Gracias a ustedes. Bye bye. Buenas noches. Nos vemos. Será que solo Julio puede, ¿va? ¿Qué cosa? Y suspender la clase o abandonamos todos y dejamos a Julio Que se ahí. quede él ahí. Bueno, sí, voy a abandonar. Está bueno. Bueno, bye. Bye.